¿Cuál es la finalidad o la función del costeo? Básicamente, la función del costeo en las organizaciones es determinar y verificar las estructuras de costos para determinar acciones a tomar, como por ejemplo la verificación del estándar de costos de materiales e insumos, la verificación de la aplicación de la mano de obra, determinar los márgenes de utilidad y determinar las oportunidades que se pudieran observar para reducir o optimizar costos. Asimismo, tenemos también para la determinación de los precios de venta de los servicios o productos de las organizaciones. Entonces, la función o la finalidad de lo que es el costeo es sumamente importante, porque de ahí, en función a la evaluación de los precios de venta que se puedan dar en el mercado, vamos a tener que determinar cuál es el costo meta que debemos nosotros tener o las organizaciones deben de tener para poder lograr los márgenes de utilidad y por lo tanto las utilidades que las empresas desean obtener o llegar. ¿Por qué es importante la forma de costear y el sistema a utilizar? Recordemos un poquito que dentro de los sistemas que tenemos más conocidos tenemos los sistemas de absorción y los sistemas también de costos ABC, etc. Entonces, en función al sistema que podemos utilizar nosotros, hay algunos para efectos de reportes y hay otros que es para efectos de toma de decisiones, como por ejemplo el de costos variables o el ABC. Entonces, ¿pero por qué es importante la forma? Dependiendo de la forma de costear, para empezar, la empresa, en función a la distribución de los costos directos, de los costos indirectos, etc., primero va a saber qué producto es más rentable. Entonces, en función a ello va a determinar con cuál o no continuar. Las empresas con procesos de producción y generación de servicios que pueden ser mejorados tienden a necesitar maximizar los tiempos, por lo tanto, deben reducir o racionalizar los procesos. Y eso básicamente desde las épocas pasadas a la actualidad está enfocado más en las actividades realizadas por la mano de obra. Entonces, todo esto está enfocado para reducir el costo y maximizar la producción o los niveles de producción. Por ejemplo, acá tenemos los procesos productivos que consumen electricidad, ¿no? Y cuáles son los productos que incluyen en la electricidad en su costo, ¿no? En realidad, esto es un ítem, un drive de costos, la electricidad, que ya en todos los productos que existen se utiliza. ¿Por qué es importante gestionar los costos? Básicamente porque en función de una óptima gestión, control y optimización de costos, esto va directamente a maximizar los resultados de las empresas. Aquí vemos unas láminas rápidamente de algunas organizaciones. Acá tenemos a Toyota. Esa es una parte introductoria. Acá tenemos también cómo se maneja en Toyota. Cómo era antes el tema de los cambios que han habido en cuanto, por ejemplo, la aeronáutica. Antes eran aviones muy convencionales, ahora toda la transformación que hay, y hay antes de la clase, había solamente las clases estándar, ahora también hay clases ejecutivas, clases VIP. Y bueno, algo que hay que imitar es de nuestros amigos los japoneses, cuyo lema es hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Entonces, todos deben de haber escuchado lo que es el Kaizen, ¿no? Donde es la mejora continua y siempre hay algo que mejorar hoy y mañana también.
Bueno, ahora sí, quería compartir yo esta información con ustedes. Ahora sí vamos rápidamente a entrar a todo lo que es, vamos a recordar rápidamente todo lo que es conceptos de costos. Y la idea es poder entrar más a lo que son casos prácticos. Bueno, dentro de los temas de gestión de costos vamos a ver básicamente algunos conceptos de introducción, como por ejemplo qué es la empresa, los sistemas de información empresarial, por qué es importante la contabilidad de costos, la clasificación de los costos, elementos de los costos y finalmente vamos a hacer casos prácticos, que es lo que nos interesa a la mayoría de ustedes. El dominio del significado del costo y su mejor aplicación nos indica que es el camino a la excelencia. La gestión de costos es sumamente importante en la actualidad para la toma de decisiones de las empresas, sobre todo las empresas modernas que tienen como objetivo un esquema de trabajo en la competitividad y la globalización. Aquí, por ejemplo, dentro del ciclo productivo de la empresa, empezamos los costos es la parte central. Entonces nosotros tenemos, bueno, como actividades de salida de la empresa, tenemos las ventas a clientes, luego tenemos la captación de los recursos financieros. Con estos mismos vamos a la adquisición de todos los elementos que se requieren para lo que es la producción como tal. Entonces, estos elementos que vamos a adquirir se va a significar como pagos, o sea, gastos. Luego parte de ello se va a ir al almacenamiento o a los almacenes y luego viene el proceso de transformación para convertirlo en un producto terminado. Entonces, luego este producto terminado va a ir hacia la venta, hacia nuestros clientes. Y todo este flujo tiene una entrada y una salida respecto a lo que significa el disponible o el efectivo. Como podremos ver, cuando se trata de una venta estamos hablando de ingresos, por lo tanto cobros a nuestros clientes e ingreso de dinero. Y cuando hablamos de adquisiciones estamos refiriéndonos a pagos por la adquisición de tales. Finalmente, esto es un ciclo porque primero iniciamos, cuando se inician las empresas, con el capital de trabajo inicial, se adquieren los elementos para la producción, se transforman, se almacenan, se venden y se empieza la captación de recursos y así sucesivamente. Los temas claves de reciente evolución en el enfoque de la administración. Todo está enfocado a lo que es los costos y la calidad. Si se cuidan todo lo que es el proceso de calidad en el proceso de producción, esto va a ayudar significativamente a que los costos sean menores. Entonces, aquí tenemos dentro de los factores de clave de éxito para lo que es los costos, el tiempo y la innovación. Entonces, pero el tiempo no correr cuidando lo que es la calidad y la innovación es básicamente acompañado con lo que es la tecnología. Por lo tanto, al tener un producto de calidad,
va a haber una satisfacción directa al cliente. Entonces, por lo tanto, el cliente va a estar satisfecho y va a preferir nuestros productos. Entonces, el tema del costo es sumamente importante en cuanto al tema de como tema clave para la evolución de los enfoques de la empresa. Y por lo tanto, las empresas no deben de perder la óptica del mejoramiento continuo. ¿Qué es una empresa? Se dice que es una organización empresarial diseñada como un sistema viable que sobrevive en el entorno y se adapta a él. Pero básicamente el objetivo de la empresa es rentabilizar. ¿Y cómo vamos a poder nosotros Básicamente, el objetivo de las empresas es el rentabilizar. Y a través de un efectivo control de costos van a poder tener un mayor margen para esa rentabilización. Porque como ustedes saben, el precio de venta lo pone el mercado. Ya no es como en épocas antiguas, donde las empresas podían estructurar, determinar cuál es su costo real, en función a ello, decidir cuál es el porcentaje que quieren ganar y finalmente salían con un precio al mercado. Ahora, en esta época global, donde hay una competencia constante, las empresas ya no pueden, ese estilo cambió. Ahora ya el precio lo pone el mercado, por lo tanto, debemos nosotros, en función a los márgenes que se quiere ganar, determinar cuál es el costo meta y en función a ello todos debemos de trabajar. Y solamente se va a lograr determinar este costo meta en función al control que se pueda y la innovación que se pueda tener. Dentro de los elementos de un sistema empresarial tenemos las corrientes de entradas y las corrientes de salida. Básicamente, estas corrientes de entradas están conformadas por los costos de la materia prima, los materiales, las personas, el dinero, la información, todo lo que subsiste dentro de lo que es la empresa. El sistema en sí es el proceso de conversión, que con el dinero, con las máquinas y las personas y los materiales, esto se va a convertir en un producto o en bienes y servicios, que luego esto va a ser una corriente de salida, o sea, se va hacia el mercado. Y luego, en función a cómo se hayan tomado decisiones, en función a cómo se haya producido, en función a cómo haya salido el producto al mercado, viene la comunicación o la retroalimentación o el feedback, que se recoge, se toma como información y se analiza y se determina qué puntos hay que mejorar o qué puntos hay que repotenciar o en qué puntos se están haciendo bien las cosas. Bueno, y aquí un poquito más amplio, como habíamos mencionado, las corrientes de entradas están todas relacionadas con los costos. Y para que en la corriente de salida habíamos hablado de que se refiere a los bienes y servicios y que luego esto va a haber una retroalimentación en función a cómo sale nuestro producto fuera. Y en función a esa retroalimentación e información se van a realizar una serie de cambios dentro de lo que llamamos nosotros los subsistemas. ¿Y cuáles son? Básicamente todo lo que es la cadena de valor. Las áreas de producción, podríamos llamarlo como un subsistema, las áreas de apoyo como los administrativos, el tema de la dirección o los líderes, en este caso la gerencia general, etc. ¿Qué necesita
Para que llegue la información a la gerencia general, hay todo un sistema de información gerencial. Entonces, tenemos las áreas de compras, tenemos los sistemas de costos, los sistemas de producción, los sistemas presupuestales, los sistemas de contabilidad, que se alimentan de toda la información, los sistemas de ventas, los sistemas de personal y otros sistemas. Por ejemplo, en el tema de los sistemas de compras tenemos pues cuáles son los principales proveedores, cuáles son los precios unitarios de nuestros principales, la estadística de las compras que se realizan. En el tema de los sistemas de producción tenemos, por ejemplo, cuál es la capacidad máxima, cuál es la capacidad de uso, cuál es la información de los mantenimientos que se tienen que hacer a cada máquina, cuánto se necesita de materia prima para cada producto, cuáles son los ratios de consumo de ciertos materiales para cierto producto a producir, etc. Luego tenemos el sistema presupuestal, que básicamente es la línea de la proyección que se tiene respecto a lo real y luego se va a comparar y determinar cuáles son las variaciones que se significó entre los presupuestos realizados y lo real. Esta es una información valiosísima para la gerencia general para determinar cuáles han sido las variaciones y en función a ello retroalimentar y tomar decisiones de cambios o mejoras. Tenemos también los sistemas de ventas, donde tenemos cuáles han sido toda la lista de clientes, cuáles son la estadística de las ventas realizadas a los diferentes clientes, no solamente por si son locales, si son internacionales. También tenemos pues los precios de ventas unitarios, los precios que se manejan también en el mercado, etc. En el caso de los sistemas de personal podemos mencionar si son es un personal ejecutivo, es un personal operario, es un personal empleado, etc. Cuáles son las ganancias que tienen cada uno de ellos. Y otros sistemas que también, por ejemplo, podemos tener los sistemas legales para ver cuáles son los procesos que tiene en pie la compañía. En el caso de las mineras, el tema de sistemas medioambientales y controles. También en el caso de las mineras podemos hablar de los sistemas donde se manejan todos los acuerdos con comunidades, etc. O también podemos mencionar en ciertas industrias cuáles son con un control de acuerdos que puedan tener con algunas entidades de influencia. Sistemas de costos para la gerencia. La información de costos podemos verla de manera cualitativa o cuantitativa. Cualitativa, como bien dice, que es información que ayuda básicamente a lo que es la imagen institucional que pueda tener para el mercado la organización, cuál es la confianza de los productos que ofrece, la marca como tal, qué tipo de tecnologías desarrolla la empresa, la capacidad de su equipo gerencial y básicamente todos sus sistemas de información. Y acá es muy importante lo que significa, por ejemplo, para las empresas que cotizan en bolsa la información cualitativa, porque dependiendo del tipo de información y que esta información se respalde, lógicamente, con lo que es la parte cuantitativa, va a ser una empresa mucho más apetecible para los probables futuros inversionistas. Y en cuanto a lo que es información cuantitativa, básicamente tenemos la estadística de lo pasado hacia lo presente
También tenemos la información contable, que eso se traduce en estados financieros, que hemos tocado, algunos de ustedes, con lo que significa el estado de resultados, el estado de situación financiero, balance general, estados de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo. La información de contabilidad gerencial, que está más enfocada a todo lo que es la planificación y control. Y también información operativa, que básicamente va a ser base para armar los estados financieros y base también de información para que la gerencia tome decisiones. Estamos hablando de cuáles son los niveles de ventas, los salarios actuales que puedan tener las organizaciones, cuáles son los niveles de compras, quiénes son los clientes, quiénes son los proveedores. Y esto también, a su vez, tiene que ser comparada constantemente con los presupuestos aprobados. Ahora vamos a entrar un poquito más a lo que es la contabilidad de costos. La contabilidad de costos que proporciona de manera confiable información referente a los costos de producción y también los costos de aquellos productos que se van a vender. Entonces, a través de la información que nos provee la contabilidad de costos, que es la información finalmente formal, vamos a determinar de manera real cuáles serían los márgenes que se están obteniendo por cada producto que se produce y finalmente se vende. Dentro de la contabilidad empresarial tenemos la contabilidad financiera, que lo vemos de manera externa, que es la información que va a los diferentes stakeholders de las compañías, pero de manera interna se maneja todo lo que significa el proceso o los procedimientos para determinar los costos. Entonces, dentro de los costos tenemos como principio el registro de los costos, donde aquí se calcula de distintas clases los costos, que más adelante vamos a ver más a detalle, cómo se distribuyen los costos, que también es importantísimo, sobre todo aquellos los costos indirectos. Y aquí en las empresas se tienen pues los famosos centros de costos para la distribución de manera eficiente. ¿Cómo se imputan los costos en función a las unidades de producción? Si es que sobre todo en aquellas empresas que producen varias líneas de productos, ¿no? Básicamente los factores que influyen dentro de la contabilidad tenemos pues cuál es el tamaño de la empresa, cuál es el número o el nivel de productos o su nivel de producción, qué tan complejo es la fabricación de sus operaciones, cómo está enfocada el control de costos de parte de la alta gerencia y los costos que se incurren para obtener información detallada de costos. Entonces, pero aquí es muy importante mencionar que todo nace desde la actitud que tiene la alta gerencia para el control de costos. Y ese es uno de los factores que influyen de manera drástica en lo que significa la contabilidad de costos. Si es que no hay una actitud de control y de sentido de urgencia, básicamente, de control de costos, y que esto nazca de la gerencia y esto a su vez se vaya en cascada hacia los siguientes niveles, todo lo demás resulta un poco más difícil de poder lograr. Pero si esto nace desde la alta gerencia, es mucho más sencillo
que todos los integrantes de las organizaciones se alineen y tengan siempre un objetivo, el control continuo de los costos. Necesidad de la contabilidad de costos para las empresas. O sea, como les dije, la contabilidad de costos, que es la parte formal, básicamente existe la necesidad porque se va a determinar los costos, no solamente de los materiales, de la mano de obra, de los gastos indirectos, es decir, dentro de todas las transacciones de la empresa. Desde ahí determinar si son costos, si son gastos. Luego también a través de la información obtenida en la contabilidad de costos podemos tomar decisiones para reducir costos. Muchas veces este es un punto muy complicado porque si no se lleva un control adecuado, por ejemplo ahorita la industria minera que ha tenido varios altibajos, y como ustedes saben, aquí en Perú ya el presidente inclusive mencionó que existe cierto nivel de crisis. Esto básicamente porque el Perú es minero y casi el 60% de sus ingresos provienen pues del sector extractivo de minas. Entonces, muchas veces se toma la decisión equivocada que la reducción de costos está enfocada en tener, si teníamos 100 trabajadores, vamos a reducir la mitad y a reducir los costos. Pero eso es una manera muy equivocada. Posiblemente sí, a través de una reorganización del organigrama como tal, se pueda reducir, pero no necesariamente está enfocada en trabajadores directos y relacionados con el proceso productivo. Pero sin embargo, las decisiones siempre van enfocadas ahí porque es el mayor número en cuanto a cantidad, pero no necesariamente en cuanto a costo. Puede ser que el costo esté orientado más en la planilla administrativa o en la planilla gerencial, que es más fácil poder hacer algunos ajustes en esos niveles que determinar, y volviendo al ejemplo de los 100 empleados y retirar 50, ir por esa decisión. Entonces, teniendo la información a detalle, controlada y de manera clara, esta información va a servir para que la alta gerencia o el equipo responsable, porque todos somos responsables de la reducción y optimización de costos, el equipo pueda tener información y pueda tomar decisiones apropiadas y no como las que siempre hemos estado acostumbrados a ver. Entonces ustedes como futuros controles, porque en realidad se están preparando como tal, dentro de mi experiencia profesional, creo que si hay una decisión de reducir costos, no hay que empezar por la mano de obra, porque lo único que estamos haciendo es perder know-how y que a la larga se tienen pues consecuencias complicadas. Entonces, lo que más que hay que cuidar es el know-how, que se pueden hacer ajustes, pero hay que tener mucho cuidado con quiénes. Bueno, después tenemos la necesidad de comprobar pues si básicamente los márgenes de utilidad son los correctos, y eso es en función, partiendo de los precios de ventas, con un costo unitario correcto, vamos a determinar cuál es el margen de utilidad unitario y los márgenes totales. Y finalmente, todo eso está enfocado a la toma de mejores decisiones de la gerencia, ¿no? Vamos a poder hacer comparaciones de costos, informe de los productos como tal, por ejemplo, los productos defectuosos, o cuáles son los mejores productos, o qué cambios podemos hacer en productos, cuál es el costo de la operación. De pronto tenemos mucha capacidad ociosa, de pronto tenemos que mejorar en tecnología, la máquina que
que se está teniendo es muy ineficiente, entonces hay que hacer cambios, los equipos, etcétera. Y también, a base de una información clara, podemos hacer una distribución correcta justamente de aquellos costos que son un poco más difíciles o que se presentan de manera global en algunos procesos productivos. Entonces hay que tener información para determinar qué manera es la más justa y correcta de distribución. Bueno, finalmente el objetivo de la contabilidad de costos nace desde la planeación, desde todas las empresas tienen su época ahora mismo, ¿no? Octubre, noviembre, ya están trabajando en su presupuesto del próximo año y por lo tanto tienen que planear qué acciones o qué cambios van a tener que tomar para que ayuden justamente o qué planes tienen que realizar para poder lograr las metas trazadas en su presupuesto. Y una vez que viene ya el año y se dan las situaciones reales, empezar el control. Pero el control tiene que ser en línea. En muchas organizaciones, pues el control recién se hace post-mortem. Eso no debe ser así. Entonces, de manera constante, diaria, semanal, dependiendo el tipo de meta o el tipo de transacción que se esté dando, el control tiene que estar acompañado de manera efectiva y a tiempo real. Ahora sí, vamos a entrar un poquito más a lo que es vamos a recordar dentro de la clase tenemos pues a muchos ingenieros, tenemos también a algunos contadores que vamos a recordar un poquito lo que llevamos en el pregrado. Dentro de la clasificación de costos, que son los usuales, porque también nosotros dentro de la organización podemos clasificarlo de otra forma también. Tenemos los variables, aquí vamos a ver que influyen los costos, vamos a ver los fijos, vamos a ver según su imputación, según la naturaleza de la operación, según la fecha o modo de cálculo, las funciones de negocio que se vayan a tratar, según las clases de negocio, ¿no? En el caso de función de negocio, podemos hablar si son servicios, si son industriales, si son extractivas, las clases de negocio, o según aspectos económicos involucrados. Y vamos a iniciar con los que influyen los costos, que pueden ser variables o fijos. Y la palabra variable está enlazada básicamente, y eso está amarrado con la producción en sí. Si no hay producción, no hay costo variable. Entonces, los costos variables son los costos que cambian en total en proporción a los cambios de un factor de costo, las unidades producidas. Si no hay producción, no hay costo variable. Muy por distinto a los costos fijos. Entonces, el costo fijo, haya o no haya producción, siempre se va a mantener, salvo ciertos mixtos fijos que se llaman, pero por lo general esto está enfocado en función a las necesidades que tiene la empresa de cubrir algunos trabajos. Entonces, este costo no cambia en función a las unidades producidas. Solo el costo variable cambia en función a las unidades producidas. Y aquí tenemos, pues, vamos a ver un primer caso donde se determinan los costos fijos y variables. Luego, una vez que terminamos toda la parte de teoría, yo les voy a pasar, ya les deben de haber a ustedes entregado los casos, vamos a resolver los casos 1, los casos 2, el 2A, el 3 y 4, conjuntamente conmigo. Yo les voy a dar algunos minutos y luego vamos a proceder a resolverlo conmigo. Entonces, aquí
En el ejemplo tenemos, para determinar los costos fijos, nos dice el análisis de costos para la fabricación de 10 carpetas metálicas con cubierta de fórmica para colegio, nos arroja un costo total de 1.250, de los cuales el 40% corresponden a costos fijos y el saldo a variables. Se requiere completar el cuadro, bueno, el cuadro ya está completado, pero vamos a mencionar rápidamente cómo es que se ha resuelto este cuadro. Se requiere completar el cuadro de análisis para distintos niveles de producción. Nota que el costo fijo de la planta es el equivalente a fabricar 10 carpetas. O sea, decimos que el costo fijo es 500 y el costo variable son, porque nos habla que el 40% son costos fijos y el 40% es 1.250 son 500 y el costo variable serían 750. Siendo el total de costo 1.250. Entonces, para determinar los costos unitarios fijos, tenemos los 500, que es el total de costo fijo, entre el número de unidades de carpetas. Entonces, por eso es que tenemos el valor como costo unitario fijo de 50. Luego, para el costo variable total, que tenemos 750, entre 10 nos da los 75. Por lo tanto, el costo unitario total sería 125, que sería la suma de los 50 más los 75. Pero la otra forma también de comprobarlo es dividiendo los 1.250 entre 10 carpetas, serían 125. Ahora, decimos que el costo variable cambia en función a las unidades, pero como unitario no cambia, solamente va a cambiar como total. Y el costo fijo no, porque el costo fijo, como bien lo dice, se mantiene siempre como un mismo total. Estamos hablando de los 500 para 10 carpetas, o 500 para 25, o 500 para 50 carpetas. Lo mismo sucede en las organizaciones. El costo fijo total es el mismo. Y por lo tanto, en función a los niveles de producción, mientras más son los niveles de producción, el costo total va a ser el mismo, sin embargo, a nivel de unitario va a ser menor, como lo vemos acá. Entonces, como se mantienen los 500 entre 25 carpetas, de 50 respecto a 10, baja 20. Y para 50 carpetas sería solamente 10. Vemos aquí claramente cómo de 50 baja a 20. Estamos hablando como unitario y a 10. Pero hablamos también que el costo variable, si bien es cierto, varía en total, como unitario no varía. Entonces aquí sacamos una reflexión, que el costo fijo es, mientras que baja en función a las unidades, en las unidades el variable se mantiene como tal. Entonces, ¿cómo al final, cómo varía el costo unitario? Entonces se dice que para 10 carpetas hablamos que era 125, para 25 carpetas 95, y el cambio está justamente en el fijo, y para 50 carpetas sería 85. Entonces, señores, vamos empezando a analizar cómo se están conformados nuestros costos fijos, porque finalmente estos van directo a la vena. Aquí tenemos rápidamente unas láminas, cómo es el comportamiento de los costos fijos. Y es lo que hemos visto en el caso anterior, ¿no? El costo fijo, en cuanto total, se mantiene, pero en función a la producción de cantidad, va a ir bajando. De pronto, cuando hay menos cantidad, es alto, y conforme va aumentando, se va diluyendo, va bajando. Mientras que en el costo variable no, esto es una constante en función
a las cantidades unitarias. O sea, a nivel de costo total va a ser más, pero a nivel de costo unitario va a ser el mismo. Tenemos aquí unos ejemplos rápidos de los costos variables, ¿no? Los costos variables tenemos pues los materiales y los directos de los trabajadores que están en el mismo proceso productivo. Y en el caso de los mixtos, tenemos algunos materiales como combustibles y lubricantes que tenemos algunas herramientas o las depreciaciones que se dan pues en algunos equipos que se utilizan para hacer diferentes tipos de trabajos, o algunas maquinarias básicamente. Y en fijos tenemos, por ejemplo, los sueldos de supervisores, materiales de oficina para administrativos, impuestos, ¿no? Hay ciertos impuestos que se tienen que pagar, los seguros, por ejemplo, los seguros de los trabajadores, los seguros patrimoniales de las maquinarias que se tienen, los gastos generales de administración o algunos intereses de capital. Bueno, en el caso de intereses de capital es muy poco, ya muy poco se usa, casi no. Y aquí, rápidamente, si aquí vamos a tomar unos segundos para ver. En el caso 1, y aquí claramente en el lado izquierdo verán que estas son las cifras de las ventas. Tenemos para el caso 1, para el caso 2 y para el caso 3. Que están estructurados estas ventas para determinar si hay una pérdida o una utilidad, es la venta menos los costos. Entonces, tenemos un porcentaje de costos variables que se mantiene, si se dan cuenta, y el costo fijo, que también es el importe de la cobertura del costo fijo. Pero de pronto, la cifra de venta en el caso de un caso 1 o el valor de venta es menor, por lo tanto, parte de la pérdida se está dando por un tema básicamente de costos fijos, porque para que exista la venta se tiene que producir, y si hay producción tiene que haber costos variables, y para que haya margen hay que optimizar justamente los costos fijos asociados a la operatividad de la empresa. En este caso 2, estamos hablando que la suma de los costos variables y costos fijos es más o menos a la cifra de ventas. Pero pensemos de que no hay ventas y no hay costos variables, entonces va a haber siempre pérdida porque la empresa tiene costos fijos y hay que cubrirlos. Tiene que cobertura de esos costos fijos. Luego tenemos la parte en el tercer caso, donde la cifra de ventas es mayor y tenemos los costos variables, los costos fijos y por lo tanto tenemos beneficios. Pero en todo caso aquí la reflexión es, tenemos que tener en la mira estos costos fijos. Tenemos que controlar los costos fijos. Tenemos que empezar por ahí. Y siempre van a encontrar, cuando se vean los detalles, van a encontrar cosas interesantes que no deberían de estar o permanecer. Y por lo tanto es una manera rápida de empezar a reducir o optimizar los costos. Bueno, después tenemos, según su imputación, ya vimos todo lo que es variables y fijos, podemos tener los costos directos, que esto está relacionado directamente con el objeto de producción directa. Por ejemplo, volviendo al caso de las carpetas, un costo directo es la madera, la materia prima. Un costo directo sería el operario de la máquina, ¿no?, que corta la madera. Entonces, estos costos directos son sumamente fáciles de identificar y hacer seguimiento. O sea, su identificación y asignación es sencillo. Entonces, es obvio. Por ejemplo, estamos hablando, no tengo acá de qué compañía son ustedes, encantados de verlo para poder determinar o hacer algunos ejemplos.
parecidos a su compañía. Vamos a hablar, me parece que algunos de ustedes trabajan en minería. Por ejemplo, en minería, un costo directo, tenemos pues las personas que trabajan en las áreas de preparación y desarrollo. Un costo directo también tenemos la gente de geología, que trabaja en todo lo que es determinación o delineación de zonas a explotar. También tenemos, por ejemplo, si es una empresa minera que tiene el proceso de flotación, todos los insumos que se utilizan, como por ejemplo para poder en los procesos de flotación, también en el proceso de molienda, todas las bolas de molienda, por ejemplo, también es un costo fijo, es un costo directo, etc. Y también tenemos los costos indirectos, que están relacionados también con la producción de los bienes y servicios, pero son un poco más complicados, ¿no? Un poquito más especiales de poder, más que la palabra identificar, es distribuir. Por ejemplo, en el caso de una empresa, vamos a hablar de muebles. Tenemos primero, digamos, que el proceso de corte de madera, el proceso de moldeado, el proceso de pegado, de armado, etcétera. Tienen un mismo supervisor. Entonces, ¿cómo hacemos para distribuir sería un costo indirecto el trabajo de este supervisor? Podríamos decir, pues vamos a distribuirlo en función al tiempo que utiliza en supervisar cada proceso. Pero no todos son así de sencillos. Por ejemplo, un costo indirecto y fijo podrían ser los seguros patrimoniales. Se asegura, por ejemplo, una máquina que realiza varios tipos de trabajo. Entonces, diríamos, para la distribución de este costo podríamos hacer en función a las horas máquinas que hace cada tipo de trabajo, etcétera. Entonces, siempre son un poco más, toma más tiempo de poder hacer su distribución o su identificación, pero el detalle está justamente en identificar cuál es la forma más adecuada y más acertada de hacerlo. Entonces, ahí va el trabajo de cada uno de nosotros en analizar cuál es la forma más justa, equitativa de hacer la distribución. Y correcta, sobre todo, porque es importante, sobre todo aquellos que tienen empresas o distintos productos, entonces, para asignar el costo correcto a cada producto. De lo contrario, puede estar subvencionando uno al otro. Estamos pensando que el producto estrella finalmente es el producto que no es tanto así. Y que nosotros consideramos un producto bala porque así se habla en cuanto al tema de lo que es producción para la venta. Digamos que el producto vaca finalmente termina siendo el producto estrella, sino que no lo habíamos identificado claramente porque no estamos haciendo una distribución equitativa o justa de los costos indirectos. Bueno, aquí tenemos dentro de la codificación de los costos directos, se afectan y los costos indirectos se imputan. O sea, se afectan porque están directamente relacionados y se imputan en función a algún drive de distribución. Entonces, al objeto final, o en este caso estamos hablando del producto o de los productos que se tendrían que hacer una distribución de los costos. Pues aquí tenemos un concepto de afectar y de imputar.
Aquí algunos ejemplos rápidamente de los costos directos. Tenemos la mano de obra, la materia prima y los costos indirectos. Bueno, en el caso de la vigilancia no habíamos hablado también del supervisor de planta, la energía. Muy bien, aquí algunas combinaciones de los costos directos, indirectos y variables y fijos. Entonces, tenemos, por ejemplo, hemos hablado que los variables están relacionados los costos variables a la producción y los fijos haya o no haya producción. Y dentro de los variables, por ejemplo, pueden ser directos o indirectos, porque estos se están relacionados directamente con la producción. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ensamblaje de un automóvil. Las llantas utilizadas en este ensamblaje es un costo directo. Pero también, por ejemplo, como indirecto tenemos el uso de la energía que se utiliza para este proceso de producción de este automóvil. Y como ejemplo, tenemos, por ejemplo, volviendo al mismo caso de los automóviles, como costo directo y fijo, tenemos el Departamento de Mercadotecnia que se encarga justamente de ver las ventas de estos productos, entonces es un costo fijo directo. Pero también, como fijo indirecto, tenemos pues en el Departamento de Mercadotecnia, pues Mercadotecnia es el departamento de ventas. El cargo mensual por el centro corporativo de computación o la participación, o sea, estamos hablando de los equipos de sistemas que apoyan también o le da soporte a este equipo. Entonces este sería un fijo indirecto. Y luego tenemos los costos totales. Entonces, la clasificación según las variables y según la imputación. Entonces, dentro de los costos fijos no cambian, es una función variable, por ejemplo, los sueldos y salarios y depreciaciones, los costos fijos. Y los variables cambian en función de la variable o de la producción, es lo que se quiere decir. O sea, la palabra variable nos estamos refiriendo a producción. Por ejemplo, el material consumido, directamente la producción, los salarios, sueldos y salarios directos. Luego, según la clasificación e imputación, vamos a dar un poquito más de los directos. En el caso de los imputables, que es directamente a las unidades que está la producción, tenemos el material consumido directamente en la producción, los saldos, los sueldos y salarios de los trabajadores. Y como indirectos, que no son imputables directamente a las unidades, que no son imputables directamente a la producción, tenemos pues sueldos y salarios de áreas y locales utilizados. Normalmente acá estamos hablando de áreas administrativas u otras áreas. Luego tenemos costos según la naturaleza de las operaciones, por órdenes de producción y por órdenes de proceso. Orden de producción en realidad es cuando se utilizan mucho para pedidos específicos. Por ejemplo, las empresas que producen muebles, ¿no? Aquellas que cierran contratos con por ejemplo, las de muebles de escuelas, cierran contratos, por ejemplo, con el Estado para producir carpetas para los colegios estatales. Entonces ahí firmas un contrato y tienes que abrir una orden de producción porque es un producto igual y para un cliente específico. Mientras que por procesos o departamentos es un poco más diferente. En el caso de minería es por proceso. Si bien es cierto, y es por volumen. Tu producto puede estar no necesariamente dirigido a un solo cliente. También, por ejemplo, por proceso, todo lo que es la línea blanca, todo lo que las empresas que producen refrigeradoras, producen lavadoras, etcétera, cocinas. Luego tenemos
costos según la fecha metódica. Los históricos o post-mortem, o sea, los estimados estándares, los diarios semanales y mensuales. Entonces, estos más son, por ejemplo, los costos históricos, una vez que pasó, por eso se dice post-mortem, estos en realidad ya ni debería de existir. Los estimados o estándares es cuando se proyecta y se dice estimamos o predeterminamos que en función a nuestra experiencia, cómo se va a comportar el costo. Entonces, esto se utiliza mucho también para lo que es cuando se hacen los planes, los presupuestos, se proyectan o se estiman los costos. Y los costos diarios y semanales y mensuales, esos tienen que estar de la mano con lo real. Muchas compañías en la actualidad, sobre todo compañías modernas y grandes y las transnacionales, y muchas aquí en el Perú, de capitales peruanos, ya llevan sus costos, si bien es cierto de manera mensual, que es el que va y se presenta entre los directorios, pero de manera interna, para un control eficiente, se hace diario y semanal. Conozco varias empresas que lo hacen diario, pero mucho más lo hacen de manera semanal, porque a veces es un poco más complicado determinar costos diarios. De manera semanal se ve más aproximado con la realidad. Pero dentro de ciertos ítems, de los costos que conforman los costos, necesariamente se pueden hacer un control diario. Bueno, después tenemos los costos según el negocio. Bueno, los costos de producción y fabricación, donde estamos hablando de la mano de obra, estamos hablando de las materias primas, estamos hablando de los costos, de los gastos indirectos de fabricación, etcétera, los gastos de administración, o costos generales, o costos de ventas, los costos financieros. Como toda organización necesita pues también su equipo administrativo que da soporte o apoyo, entonces también esto es un costo, si el equipo administrativo es eficiente, porque no es un gasto, no se recupera. Entonces los costos financieros también, cuando hay necesidad de ciertos financiamientos. Ahora es muy típico, por ejemplo, que la adquisición de la renovación de todo lo que es activos fijos se haga a través de leasing financieros. Entonces, esto va a determinar un costo financiero o un interés, pero por políticas o estrategias tributarias, por lo menos en el Perú, se suele hacer mucho de las compras de ciertos activos fijos a través de leasings financieros, o no operativos, estoy hablando de leasing financieros. También se utiliza mucho el tema del leasing operativo en algunas organizaciones, pero estos no traen ningún beneficio tributario. Bueno, costos según clases de negocio. Los bancos. En los bancos podemos mencionar, pues, su principal costo es la mano de obra, porque ellos es la atención al cliente, entonces dan servicios. Las municipalidades también, porque te dan servicios y básicamente su estructura de costos, la parte más significativa está en los bancos, está la mano de obra y también los seguros, porque los bancos también aseguran. En el caso de las municipalidades tenemos también la mano de obra, servicios, en las tiendas también, y en las organizaciones de servicios están básicamente enfocados a todo lo que es el personal. Según los aspectos económicos involucrados tenemos costos diferenciales. A ver, diferenciales, por ejemplo, normalmente
vamos a hablar de las tiendas, los supermercados. Por ejemplo, estamos hablando de WOM y Metro. Ellos tienen un costo que lo diferencia. Básicamente, si nosotros como clientes decimos lo que diferencia, siendo los mismos propietarios entre WOM y Metro, diferencia el servicio. Entonces, ese costo diferencial, o sea, viene a ser el personal, ¿no? En el caso de WOM, que te ayuda a cargar las bolsas. Entonces, pero eso es un costo. Es un costo para la empresa como tal, pero lo diferencia respecto al mismo negocio que tiene. En el caso de costos de oportunidad, aquí más que me gusta siempre enfocar un ejemplo. Supongamos que cada uno de nosotros tenemos un ahorro y decidimos invertir. Entonces, de pronto pensamos, muy bien, que estuvo muy de moda, ahora ha caído mucho, vamos a invertir en acciones en minas. Entonces, las acciones de minas, pues, sobre todo en precios de auge, en precios altos de los minerales, su valor de acción sube como espuma. Entonces decimos, tenemos un capital, se me ocurre, de $10.000. ¿Qué hacemos? Tengo la opción A de poner una zapatería y tengo la opción B de comprar acciones. Pasa el tiempo, decidí por la zapatería, y en un año mi inversión fue 10.000 y tuve una ganancia de 2.000. Entonces digamos que en un plazo de 2 años se ganó $12.000, recuperé mis $10.000 y una ganancia solamente de 2.000 en 2 años. Sin embargo, vamos a ver cómo hubiese ocurrido si es que hubiésemos invertido en acciones y decimos no. Si hubiese comprado acciones, como han estado súper altas, han subido, respecto a la fecha que el número de acciones que recibía por esos $10.000, el día de hoy recibo 20. Entonces hubiese ganado 10.000, porque hubiese recibido 20, le retiro pues mi inversión. 10.000 respecto a los 2.000, entonces ese 8.000 que dejé de ganar es desde el costo de oportunidad. Es la ganancia dejada de obtener. Entonces, ese es el famoso costo de oportunidad. Y luego tenemos los costos hundidos. Aquí también vamos a mencionar un ejemplo porque creo que es lo que nos... Hay algunas personas que confunden con los costos fijos. Sí o sí se dan, entonces ya están hundidos. Sí, no dejan de tener razón. Pero el concepto de costo hundido, normalmente, por ejemplo, se da mucho en los proyectos. De pronto suele que se decidió invertir en una máquina, en el cambio de una máquina. Entonces, la empresa decide, voy a comprar esta máquina. Vamos a hablar de alguna industria. Por ejemplo, en todo lo que es la parte de helados. Entonces, voy a comprar una máquina que me permita controlar más el nivel de refrigeración de mis helados, por lo tanto va a una temperatura especial, etc. La empresa decide comprar esa máquina. Pero de pronto, entre la decisión y puso la orden se demoró mucho tiempo. Cambia la tecnología en el camino, porque la orden era te iban a entregar, porque existen, pues cada compra puede demorarse como 3, 4, 5 meses o 6 meses hasta un año. Existen esos casos que para entregarte un equipo o una nueva máquina se demoran hasta un año. Eso es algo actualmente muy normal. Entonces,
de aquí a un año puede pasar muchas cosas. Y de pronto el proveedor a quien le mandé, sale otro proveedor con una tecnología mucho más eficiente y a un valor mucho menor. Entonces decimos, al día de hoy, y por mucho menos puedo comprar esta máquina que me va a dar mayores controles, entonces quizás ya no me conviene, pero ya hice cierta inversión con el otro proveedor primero. Entonces ya desembolsé dinero y ya no me conviene tener esa máquina. Entonces ya, como dicen los jóvenes, ya fue. Ya no conviene, pero ya desembolsé dinero, entonces ya se hundió, ya no lo voy a utilizar. Hoy ya no me es rentable usarlo. Entonces, esos son los famosos costos hundidos. En minería, por ejemplo, se da mucho, ya ahora hablando más en la parte de exploraciones, porque si no se explora, pues no se va a obtener más, no se va a identificar más recursos y luego más reservas, etcétera. Pero también parte de la actividad y de eso también es la continuidad de lo que es en las empresas mineras, es la exploración en otras zonas, para que luego se conviertan en proyectos, es invertir. Y de pronto llegan hacia un nivel de exploración y los resultados de esas exploraciones sencillamente no cubren las expectativas, ya fue un costo hundido. Y eso suele con mucha frecuencia, un costo hundido. Y es sencillamente la empresa decide en función a los resultados de sus exploraciones, de que el nivel de recursos encontrados no son lo suficientes como para continuar invirtiendo, o sea, no es rentable. Entonces ya hay que tomar la decisión de seguir adelante. Luego tenemos los costos totales y unitarios. Que los sistemas contables generalmente se expresan en costos totales. El costo unitario, bueno, como vimos en el ejemplo de hace un momento, es entre el número de unidades producidas. El costo unitario es un costo promedio y debe ser interpretado con mucha precaución. También dentro de sus costos totales son para la toma de decisiones en función a presentar un costo total antes que el costo unitario. A veces suele haber cierta confusión. Ahora sí vamos a hablar un poquito más de los elementos de costo. Tenemos el mercado, que es el que va a determinar pues cuál es la demanda. Es quien programa la demanda, quien programa la oferta, quien de alguna forma también programa el equilibrio y también determina el tema del control de precios. Tenemos el precio de venta, tenemos el costo, el precio de venta menos el costo, tenemos el tema de la utilidad y en función a este precio de venta va a venir el tema de la oferta. Y también en función a la demanda también tenemos se determinan los precios de venta. Los elementos del costo primo. ¿Pero qué es el costo primo? El costo primo es la suma de los costos de materiales directos del costo de mano de obra. Por ejemplo, en la industria de todo lo que es lácteos, ¿cuál es el costo primo de venta? Los elementos del costo primo, por ejemplo, estábamos hablando de la industria de lácteos. Tenemos como materia prima la leche y la mano de obra. Entonces, la suma de ambos sería el costo primo. Por ejemplo, en la industria de muebles de madera, la
materia prima sería la madera y la mano de obra sería la suma de ambos, sería el costo. Aquí también otros ejemplos. Para hacer, por ejemplo, las estructuras metálicas, tenemos las planchas de acero, más los trabajadores que van a armar esta estructura metálica. Ese sería el costo primo. Ahora sí, vamos a recordar un poquito sobre los elementos del costo de producción o costo de manufactura. Tenemos el costo de materiales directos, el costo de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las empresas que fabrican estructuras, tenemos los aceros, tenemos a los trabajadores, los soldadores, etcétera, y tenemos pues los costos indirectos de manufactura, como podemos tener la energía, el agua en algunos casos y algunos engranajes o materiales que se requieren. Entonces, los costos generalmente son utilizados para fines de inventarios. Para tener fines de inventario, ¿por qué? Para tener en stock y luego estos inventarios, cuando se venden, se conviertan en costo de ventas. Luego tenemos también el costo de servicios. No solamente tenemos la parte del costo de materiales, el costo de mano de obra, el costo indirecto, eso lo vemos, digamos, en las empresas, en la parte de producción, pero también cuando ya va a salir a la venta, tenemos los servicios. Y eso también va a formar parte del costo de ventas. En la estructura del costo total, finalmente tenemos todo lo que significa el costo de producción más los costos atribuibles al ejercicio. Como habíamos hablado hace un momento, por ejemplo, los costos por servicios de ventas. Dentro de lo que es la estructura del costo total de producción y distribución, tenemos aquí ya para estructurar un estado de ganancias y pérdidas. El costo de producción, que está alineado con todo lo que es los costos materiales directos, los costos de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Luego tenemos los gastos de distribución o los gastos de ventas. En algunas compañías se conoce como gastos de ventas. Los gastos generales de administración y los costos financieros. Y estos son atribuibles a los resultados de la empresa. Entonces, por este lado, se va a dar siempre haya producción. Y esos gastos y también gastos de distribución si es que se realizan ventas. Pero los gastos generales de administración y los costos financieros, sobre todo los gastos generales de administración, son costos fijos dentro de una organización. Bueno, y finalmente la relación entre costo, utilidad, pérdida y precio de venta, tenemos el costo total sumada a la utilidad o la pérdida, vamos a tener un precio de venta. Recuerden la lámina que vimos en el caso 1, caso 2, caso 3. Entonces, es lo mismo, en función en el costo total podemos hablar que son costos variables o costos fijos. Determinando pues cómo es el precio de venta, vamos a tener que si ganamos o perdemos. Y acá vamos después de esta lámina,
vamos a terminar y vamos a descansar unos 15 minutos. Pero primero vamos a terminar esta lámina. Tenemos los elementos y división de costo y precio de venta. Costo de hacer y vender. Si se dan cuenta, el precio de venta está desde la utilidad o pérdida e incluye hasta los costos. Tenemos, por un lado, los gastos de operación. ¿Y qué son los gastos de operación? Son gastos de venta, aquellos que se incurren para obtener o asegurar pues algunas ventas. Entonces, básicamente, por ejemplo, estos son los comisiones, los sueldos de los vendedores, en algunas empresas que necesitan de realizar mucha publicidad, publicidad en radio, publicidad en televisión, publicidad en afiches, etcétera. Luego tenemos, eso básicamente son los gastos de ventas o distribución. Luego tenemos los gastos administrativos y financieros, que son los administrativos básicamente para dirigir o controlar la organización. Administrar en sí, el tema aquí tenemos pues a las áreas, por ejemplo, de contabilidad, las áreas de logística, tenemos a las áreas de recursos humanos, tenemos a las áreas de auditoría, áreas de legal, etcétera. Entonces, todos los gastos que incurren, como son, por ejemplo, el uso de energía, el uso de agua, el uso de teléfono, la depreciación del edificio, de los ambientes donde ellos están, los sueldos de los trabajadores, alquileres, si es que hubiera, todos estos gastos. Luego también tenemos, en el caso de los financieros, estamos hablando de los intereses, que básicamente serían los gastos administrativos y financieros. Y luego tenemos los costos de fabricación. Entonces, aquí tenemos el costo primo, como habíamos mencionado, que está relacionado al material directo, que son materiales que forman parte del producto, y estos están, sí o sí se dan cuando hay producción. Y la mano de obra directa, que básicamente es el pago que se hace a los trabajadores que están directamente relacionados con los procesos productivos directos. Y luego tenemos el gasto de fabricación, que ahí podemos tener materiales indirectos, como por ejemplo son los suministros que se requieren. Tomando por ejemplo en el caso de una fábrica de carpetas, para hacerlo repito, tenemos el material directo que vendría a ser la madera, tenemos la mano de obra, digamos que el trabajador que corta la madera, que ensambla la madera, etcétera, el mueble, perdón. En materiales indirectos podemos hablar de la cola, de algunos pernos que requieran o bisagras que requieran tener. La mano de obra directa, pues podríamos hablar de los supervisores, de los diferentes procesos que tiene que pasar la madera hasta llegar a ser un mueble. Y los gastos indirectos, que básicamente acá están las depreciaciones de las máquinas, todas las máquinas que se requieren, como la cortadora, la ensambladora, en los muebles, etc. Entonces, si se dan cuenta, dentro de los elementos de división del costo y el precio de venta, decimos que el costo de producción más los gastos administrativos y los gastos de ventas, restados de los ingresos por las ventas, nos van a dar la utilidad o la pérdida. Más adelante vamos a hacer ejercicios justamente relacionados con este tema. Tenemos, recordemos, los inventarios iniciales de materiales, los materiales comprados, menos el inventario de materiales, vamos a tener el material utilizado para lo que es producción.
Estos, a su vez, le agregamos la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación y vamos a determinar o vamos a tener como un primer momento un producto en proceso. Entonces, vamos a armarlo de la siguiente manera. Estamos considerando que esta es una empresa que tiene varios procesos para llegar a un producto final terminado. Entonces, iniciamos primero, en el primer proceso, tiene un inventario inicial de materiales, más materiales comprados, menos el inventario final. Vamos a determinar la cantidad utilizada, que a eso a su vez le agregamos la mano de obra directa, más los gastos indirectos de fabricación. Vamos a tener los productos en proceso de este momento. Pero esto a su vez, este productos en proceso de la producción pasada, tiene un inventario inicial. Entonces, este inventario inicial más los productos en proceso, menos el inventario final del producto en proceso, vamos a determinar cuál es el costo de los artículos de producción. Estos, a su vez, luego vamos a tener la parte de los productos terminados, que al igual maneja un inventario inicial, más la producción del momento, menos el inventario final de productos terminados, vamos a tener el costo del artículo vendido. Entonces, a este costo de artículo vendido, si le aplicamos algunos gastos indirectos, vamos a tener el costo de artículo vendido real. Pero por lo general, estos gastos indirectos de fábrica usualmente son absorbidos dentro del mismo costo de producción. Por lo tanto, estamos hablando del costo de artículos vendidos finales. Vamos a ver un caso práctico. Acá tenemos información del año anterior, donde nos dice que tenemos un inventario inicial de trabajo en proceso o producto en proceso por $25.000. Tenemos un inventario final de productos en proceso por $10.000. Tenemos costo de materiales directos por $95.000. Tenemos costo de mano de obra directa por $110.000. Un inventario inicial de productos terminados por $15.000. Unos costos indirectos de fabricación por $70.000 y un inventario final de productos terminados por $45.000. Luego decimos que también tenemos ingresos de ventas por $300.000 y gastos generales y de ventas por $75.000. Nos piden determinar cuál es el costo de productos de manufactura o productos de producción y el costo de productos vendidos. Y finalmente el estado de resultados. Para determinar el costo de artículos de producción, tenemos que iniciar, dentro nos dice que los costos de materiales son por $95.000, más los costos de mano de obra directa por $110.000, tenemos el costo indirecto de fabricación por $70.000, sumando, determinamos que el costo de manufactura del periodo es por $275.000. Sin embargo, esta es la producción del momento. Tenemos un inventario de productos en proceso inicial de productos en proceso por $25.000, que sumados vamos a tener el costo de artículos en proceso del mes. Tendríamos $300.000. A ello debemos restarle el inventario final de procesos, que sería $10.000. Entonces, nuestro costo de artículos manufacturados sería $290.000. Esta es una parte bastante sencilla. Ahora vamos a determinar el costo de artículos vendidos. Para ello recordemos que el costo de producción del mes ha sido $290.000. Entonces, aquí también tenemos que trabajar con inventarios iniciales y inventarios finales. El inventario inicial de productos terminados es de $15.000. El costo de producción del mes es $290.000. Entonces,
el total costo de artículos disponibles para la venta sería 305.000. Pero también del caso nos dice que el inventario final ha sido 45.000. Entonces, el costo de los productos vendidos es la operación de resta entre los artículos disponibles y lo que queda, sería 260.000. Y el estado de resultados, que es la parte más sencillita. Como ya hemos determinado cuál es el ingreso por ventas, que son 300.000, menos el costo de artículos vendidos serían 260.000, la utilidad es de 40.000. Menos los gastos, ventas y generales 75, tendríamos una pérdida. En el caso nos dice que el impuesto a la renta es del 30%, pero al haber pérdida no habría que sacar ningún cálculo. En el supuesto caso, donde esto hubiese sido 35.000 positivo, respecto a esta utilidad, se aplicaba el 30% por impuestos, se restaba y determinábamos la utilidad final. Y finalmente, vamos a hablar un poquito de la diferenciación de los costos y gastos, que a veces hay mucha confusión. Costos es todos los desembolsos relacionados con las actividades de los procesos productivos. A su vez, estos también pueden estar directamente con el proceso productivo o, de lo contrario, quedarse como inventario o parte de inventario de los productos en proceso de producción. Que estaríamos hablando de los inventarios de los productos en proceso. Entonces, digamos que costos es todo aquello relacionado con los procesos productivos o con el producto que finalmente va a salir al mercado para la venta. Y los gastos no necesariamente son partidas que están relacionadas con las actividades de producción. Por lo general, estos gastos están relacionados con la etapa después postproducción. ¿Qué quiere decir? Con los procesos de ventas en sí, que son más relacionados con procesos administrativos, y también los gastos relacionados con actividades administrativas, como hablamos, actividades de supervisión, actividades de control, actividades de monitoreo, etc. Algunas excepciones de los costos y los gastos. Los gastos son indirectos de fabricación. Los gastos indirectos de fabricación no son gastos, son costos. Sí, se habla el concepto de gastos, pero en realidad deberíamos utilizar o debería cambiarse por costos indirectos de fabricación y no utilizar la palabra gastos, porque esto conlleva a ciertas errores o, en todo caso, confusiones. También tenemos el costo de la mercadería vendida. No necesariamente, no es un costo de ventas, más bien son gastos de ventas. O sea, cuando hablamos del costo de gestión de la mercadería vendida, estamos hablando de la actividad, sí, para vender. Estamos hablando de la actividad del equipo de ventas. Entonces, muchas veces utilizamos la palabra costo debiendo ser gasto. Entonces, las comisiones de ventas no son un costo de gestión de la mercadería vendida, sino es un gasto de gestión de ventas. Entonces, a veces tienden a confundir ciertos conceptos.